¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Gracias al Señor, bendito sea el nombre del Señor que me da esta oportunidad, esta bendición de poder transmitir a ustedes la palabra de fe, la palabra de bendición que Dios ha puesto en mi corazón. De manera que, conforme está escrito, el don, la gracia que me ha sido dada es la que comparto con ustedes este día. También quiero darles las gracias a ustedes que están atentos a esta señal todos los días a esta hora por este canal para recibir y juntos ser edificados en la palabra. Mis amados, quiero darles las gracias por sus llamadas, sus correos, las visitas, los saludos. Y también quiero decirles que pueden seguir llamando, pueden seguir escribiendo, especialmente de esas áreas de Chile donde no sé dónde está llegando esta señal. Así que si ustedes están por ahí, en algún lugar remoto, en algún pueblo, en alguna ciudad, escriban solo para decirnos dónde están recibiendo esta señal. Amén. Y les voy a estar muy, pero muy agradecido. Esta semana y desde hoy comenzamos una nueva serie acerca de esta verdad. Mateo capítulo 6, verso 33, famosísima verdad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los principios del reino. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo comprender, cómo caminar en las verdades del reino aquí en la tierra? En unos segundos vamos a entrar en el tema. Pero antes déjenme decirles que hay un teléfono allí, en su pantalla hay una página donde nos puede visitar, puede conocer acerca de nuestra congregación, nuestro ministerio y saber lo que Dios está haciendo con nosotros. Que el Señor les bendiga y entramos en unos segundos en el tema. Amén. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes. Una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente. Una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Gracias al Señor, estamos nuevamente reunidos aquí junto con mi hermano Alex. ¿Cómo estás, mi hermano? Gracias por acompañarme. Bendecido, pastor, para bendecir. Amén. Y estamos listos para entrar en una nueva serie. Vamos a estar varios días hablando acerca de la verdad del reino de los cielos. Jesús, cuando comenzó a predicar, dijo esta frase en Mateo capítulo 4, verso 17. Comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, vuélvanse a este nuevo gobierno que viene a ser instalado aquí en la tierra. Amén. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando los comisiona, le dice, vayan a predicar las buenas nuevas del reino de los cielos. El reino de los cielos viene a la tierra para traer buenas noticias. Y de eso vamos a estar hablando en este programa y en varios más. Pastor, de verdad que este tema es un tema, creo yo, vital para poder entender con qué propósito Dios nos ha dejado aquí en esta tierra. Amén. Y de verdad que me emociona mucho porque es uno de mis temas favoritos. Bueno, el mío también, y justamente yo creo que tenía 18 años cuando prediqué por primera vez y prediqué Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. Se ha usado tanto como el Salmo 23. ¿Y qué significa esto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Entonces, es lo que vamos a compartir. Y yo hablé de eso pensando en que la vida, en nuestra vida aquí en la tierra, debíamos primero buscar las cosas del Espíritu. Amén. Las cosas,
el reino de Dios implicaba un reino espiritual, Exacto. ¿cierto? Era lo primero que se nos enseñó. Ajeno a la realidad en la que uno está Exacto. viviendo. Como que, Era como un mensaje escapista. exacto. Buscar primero las cosas de arriba, de arriba, de arriba. Y aquí en la tierra que quede la escoba, que hagan y deshagan y nosotros no hacemos nada. Exacto. Entonces, porque el príncipe de este mundo, él está gobernando aquí, pero nosotros somos de arriba. Qué Nosotros- terrible error. Sí, ¿verdad? Lo mismo que la pobreza, lo que hablamos en el programa anterior. O sea, que los demás tengan todos los bienes y que los hijos de Dios vivan en pobreza, y era todo lo contrario. Digo yo terrible error porque no consideramos el propósito para el cual Dios creó la humanidad. Ujú. Otra vez, el tema de la bendición y el tema del reino están Amén. muy unidos. Porque si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, vamos a ver que la palabra del Señor dice que Dios establece al hombre y a la mujer para que ejerzan dominio sobre la tierra. Ellos iban a gobernar sobre los peces del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue el propósito original de Dios, de que el hombre fuese el gobernador, el que iba a administrar la creación, el que iba a ejercer dominio en el nombre del Padre, en el nombre de Dios, de todo cuanto había sido creado. Y en nuestros días no debemos olvidar, pastor, que ese propósito no ha cambiado. Bueno, lo perdió Adán y Eva, pero en Cristo es recuperado. Amén. Y él dice, Amén. el reino de los cielos, el dominio que perdió Adán y Eva, viene a ser restaurado. Así es. Por eso es que él decía al mar, quieto, decía a los vientos, cálmense, podía hacer señales, prodigios, porque venía un gobierno. Exacto. Dijo, viene el príncipe de este mundo, el de las tinieblas, y él no tiene nada que ver en mí. Yo soy el rey. Jesucristo vino a traernos el reino de los cielos, en una actitud que los confundió a todos, porque vino como un cordero para redimirnos Amén. y para establecernos a nosotros como los que íbamos a tomar la responsabilidad. Los ciudadanos del reino. Exacto, por eso que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando Jesús dice así, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es el control que Dios quiere manifestar aquí en la tierra a través de nosotros. Amén. A través nuestro. Así es. Entonces, el establecimiento de su reino implica que Él es el rey, y por eso que en el libro de los Hechos la sociedad se confundió cuando los cristianos decían, hay otro rey, y es rey Jesús. Jesucristo es el Señor, Él es el Kyrios, Él es el rey de nuestras vidas. Nosotros estamos sujetos a Él y somos ciudadanos de su reino y somos los súbditos de Él. Le honramos, le glorificamos y le servimos, y Él nos provee todo cuanto necesitamos. Así es. Estaba recordando el pastor el cuestionamiento que le hacía creo que fue Herodes, no sé cuál de los, no recuerdo cuál de los dos monarcas romanos le hacía a Jesús, ¿eres tu rey? Y Jesús decía, es que el reino, bueno, primero le decía, tú lo has dicho, Así es. tú lo estás diciendo, Sí. pero de todos modos, el reino que yo represento no es el reino de este mundo, es el reino de mi Padre. Y ese reino es el que Jesucristo vino a anunciar. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo esta verdad acerca del reino, que es lo que queremos compartir con ustedes, no podemos trabajar para una organización humana. Y aquí es donde vamos a pisar callos, juanetes, y vamos a pisar un terreno medio complicado, pero esperamos que, así como nosotros seremos cuidadosos, ustedes también tengan misericordia de nosotros y no nos vayan a bombardear, porque es muy común que en toda organización religiosa tenga un fin. ¿Cuál es el fin de la organización religiosa? Crecer. Exacto. Establecer, entre comillas, cierto dominio, cierta influencia. Ya, esa es la palabra. Yo recuerdo en la denominación donde me formé por algunos años, donde estuve por algunos años, el lema era, debemos poner la bandera de nuestra denominación en cada pueblo y en cada ciudad de Chile. En Estados Unidos el lema era, vamos a conquistar las naciones poniendo la bandera de nuestra organización. El orgullo, yo recuerdo un predicador que decía, nosotros estamos en 150 países de la tierra. El otro decía, nosotros estamos en 160 y el otro en 180. ¿Cómo se pierde la visión? Exacto. Entonces, no es la visión del reino establecer un dominio de una organización o denominación.
Pastor, usted me está recordando, ahora que usó la palabra bandera, de una situación en mi país. Yo pertenecía también a una denominación, pero esta denominación se había dividido. La división venía realmente desde el norte, Ya. en que unos eran del sur y Yes. otros eran del norte, allá en los Estados Unidos. Y heredamos esa cuestión como denominación en mi país. Y estábamos hablando sobre cómo unir la obra. Y bueno, aquí está, una parte de la denominación se llamaba así y la otra se llamaba asá. Y entonces mi profesor me preguntó, y yo hablaba de la unidad, no, es que tenemos que unirnos. Y entonces el profesor me dice, pero Alex, dime, cuando nos unamos, ¿bajo la bandera de quién? Me quedé así, pero, profe, de Cristo, del reino, o sea, ¿cuál otra bandera vamos a proclamar? Y él se rió y me dice, de verdad que tú eres, ¿cómo fue que me dijo? Muy idealista, muy idealista. Pero pastor, esa es la realidad que se vive en muchos casos. Qué extraño, hermano, te lo dijeron a ti en Costa Rica, a mí me lo dijeron también en el seminario. Este muchacho es muy idealista, dice las Sí. ideas que tiene, mire, y sin saber que el Señor nos estaba preparando en diferentes ambientes para tener un mismo sentir por el Espíritu Santo. Amén. Porque ahora, queremos establecer estos valores, estos principios. El Señor quiere que tengamos una sola bandera, eso dice el libro de Cantares. Exacto. Su bandera sobre mí es... Oh, qué lindo. La bandera de Cristo está sobre nosotros. Amén. Ahora, no nos consideramos los únicos y exclusivos, lógicamente, pero queremos ser dignos representantes de su reino en la tierra. Entonces, hablando con un pastor en Estados Unidos la semana pasada, me hablaba de todos estos valores del reino. Y me hablaba de teoría, de doctrina. Y yo decía, mientras lo miraba y lo escuchaba, eso es exactamente lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Me decía, cuando Jesús dijo esta verdad, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Puso un par de ejemplos, dijo, las aves del campo. Las aves del campo no siembran, no cosechan, ciegan, no guardan en granero. Cogen graneros. Y dice, y mi Padre Celestial las alimenta. Mi Padre Celestial alimenta las aves que andan en el cielo. Entonces, cuando una persona toma un ave, un pajarito, un canario, un gorrión no, pero un hermoso canario, y lo pone dentro de una jaula, ¿quién alimenta a esa ave? El que la tomó, el que la puso en la jaula. Así es. Es el dueño. Dice, yo soy dueño. De esa ave. Ya. ¿Será Dios el que la va a alimentar? No. No. La va a alimentar el dueño de esa ave que la tiene. Pero ¿cuál es el problema? Que la puso en una jaula de medio metro por medio metro, o de 1 metro por 1 metro, de 2 metros. La limitó. La limitó y ya no puede ir a buscar el alimento al campo. Porque Dios la hizo libre. Entonces, cuando viene Jesús y nos inserta en su reino, Amén. nos hace libres. Amén. Como Libres las aves del cielo. como las aves del cielo. Y Él dice, yo te voy a alimentar. Yo me encargaré de todas tus necesidades. Pero viene una organización y le dice, tú no puedes salir de aquí. Está prohibido pasarte para cruzar la calle, ir a la iglesia al frente, porque los hermanos no creen como tú. Esa es una herejía y los hermanos dicen cosas. Oh, y yo escuchaba esas cosas desde niño, hermano. Te metían miedo con respecto a lo que pensaban los demás, que era diferente a lo que te enseñaba tu denominación. Hermano querido, si mi denominación me expulsó porque yo me fui a un seminario. El hermano Josué se perdió. Iba para algo importante, pobrecito. Perdió el rumbo porque se fue me decían cementerio. Wow. Se fue a un cementerio, por decir seminario. Ellos me decían eso. Entonces, resulta que la misma denominación, apenas hace 1 año, me dicen, hermano Josué, lamentamos lo que pasó y ahora nosotros tenemos un seminario. 40 años después crearon un seminario. Pero ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que a mí me decían, hermano Josué, no vaya a la iglesia esa donde la guitarra no la tocan como tocamos nosotros, porque se va a confundir y hay otras doctrinas y nada más eran doctrinas de hombres, lo mismo que hizo Jesús. Jesús no vino a imponer una religión. Cierto. Vino a restaurar una relación tan individual, tan personal, que él dijo, él se le reveló a personas que no debió haberse revelado,
porque traía el reino de justicia, de bendición, de paz, el reino de poder. Lo venía a instalar aquí. De hecho, él nunca, cuando leemos sus prédicas, él nunca dice una palabra en contra, por ejemplo, del pueblo de Israel. Habla en contra de la religiosidad y los religiosos que habían puesto al pueblo de Israel en una jaula, en un sistema religioso que los hacía depender de los líderes, de los hombres y ya no de Dios. Así es. Y ese fue el problema de la religión de ese tiempo y sigue siendo el problema de la religión. Miren el poder que hay en la religión tradicional, que una persona decide por todos. Exacto. Y nadie es libre de poder tener siquiera un pensamiento que vaya a diferir de lo que están establecidos en ciertos parámetros. Y los parámetros están aquí, en la palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Miren, hermano, yo le voy a contar un testimonio. Esto es espontáneo. No estaba dentro de lo que había pensado decir. Pero ¿cómo será la gracia de Dios? Yo me siento sobrecogido, abrumado en el buen sentido de la palabra, de ver el trato de Dios, el proyecto de Dios en mi propia vida en lo particular, y yo sé que lo está haciendo como lo hizo contigo, lo está haciendo con cada uno. Pero el hecho de salvarme en la calle, el Señor me salvó en la calle. Él me rescató caminando en las calles en Quilpué a los 17 años. En una situación que no le voy a contar en tanto detalle, pero estaba tan deprimido que pensaba en el suicidio a los 17 años. Yo había sido abandonado por mi papá y estaba viviendo una situación muy terrible, muy terrible. Y ahí digo, Dios, yo no creo en ti, porque como si tú fueras real, en mi hogar que es evangélico, pentecostal, hay tanta desgracia y tanto dolor, y yo sentí, caminando solo, que alguien se acercó a mí, se puso a mi lado, pero me dio un profundo espanto porque yo iba solo y no vi a nadie, pero sentí que alguien se puso a mi lado. Bueno, cuento corto, el Señor ese día me salvó en la calle. Me arrodillé en un pasto en la calle. Recibí a Cristo solo, no me predicó nadie, no me habló nadie, no escuché, no leí la Biblia, simplemente terminé de rodillas fuera de un templo que estaba cerrado. Ni siquiera entré al templo porque estaba cerrado. Wow. Y un templo pobrísimo en Quilpué, en Paso Hondo, entre Viña del Mar y Quilpué. Y así nací de nuevo. Entonces yo crecí con este pensamiento, Señor, ¿por qué me hiciste nacer en la calle? ¿Por qué yo me siento como esas criaturas que han sido abortadas y la han dejado tiradas por ahí en la puerta de alguien y alguien la acoge? Yo decía, ¿por qué no me hiciste nacer dentro de una denominación, Señor? Cuando me decían, yo nací en la iglesia, yo soy, y yo soy, y mi obispo es, ¿y tú de cuál eres? Yo nací en la calle. No tuve un predicador que dijera, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y ese predicador, con su mensaje, me tocó. Yo lloré como 6 meses después de haber nacido de nuevo, cuando un predicador habló del hijo pródigo. Por primera vez entendí qué es lo que me había pasado. Y por todos esos años caminé una vida muy extraña, hasta llegar a Chile ahora, el año 2005. O sea, 35 años de vida cristiana preguntando, Señor, ¿por qué me hiciste nacer en la calle? Entonces, los dolores que viví en Estados Unidos, donde viví 21 años, con las denominaciones, me llevaron un día en ayuno, pero en ayuno forzado. ¿Sabes cuál es el ayuno forzado? No, pastor. Ese ayuno que tú estás tan angustiado que no tienes ganas de comer. Tan angustiado que tú dices, no tengo ganas ni de comer. Bueno, ayune pues. ¿Para qué? Entonces, así de angustia, Señor, no tenía ganas de comer. Señor, ¿por qué he vivido tanto? Me echaron de esta denominación, me echaron de la otra, y de esta no me quieren ni de aquí, pa. Y el Señor me dice, yo nunca te dije que te unieras a una denominación. ¿Cómo? Yo te llamé, yo te escogí y te enseñé las verdades de mi reino. Yo te sostuve y te sostendré. Uy, se acabó, dije, gloria a Dios. Y la orden fue, cuando me vine a Chile, no busques apoyo de una organización para que te financie nada, yo te financiaré. No te defiendas cuando seas atacado porque yo te defenderé. Amén. No formes una denominación. Wow. No lo hagas. Y han venido de todas partes cuando tenía el programa de radio y todavía ahora nos queremos unir, queremos estar bajo su cobertura. El Señor me dijo, no, vaya, arréglesela solo. Entonces,
quiero contarles esto por una razón. Porque a los 60 años que cumplí hace poco, estoy absolutamente convencido, no soy como se dice en Chile, un cabro loco. Sé lo que estoy diciendo. Mi tarea y tu tarea, nuestra tarea, es extender el reino de los Amén. cielos aquí en la tierra. Amén. Y el reino trasciende las denominaciones. Cierto. El reino de los cielos cubre todas las denominaciones. Pero cuando alguien hace la jaula con una red muy estrecha, no puede salir a ser enriquecido con las verdades que están al otro lado de la calle. Así es. Yo me enriquecí en el seminario, fui bendecido, pero era tanto el cerco que me ponían que no me dejaban, querían que yo fuera de ellos. Y el Señor me decía, no, usted es mío. Es cierto. Tremendo. Pastor, a mí me llamaba la atención que muchas de las personas que visitan nuestra congregación, lo primero que nos dicen es que perciben un espíritu de libertad. Amén. Es lo primero que nos dicen. No hay una imposición, Sí. no hay requisitos, en el sentido de que, y lo decíamos el domingo, nunca vamos a nombrar, a hacer cargos, sino que creemos que Dios llama a la gente Exacto. a su propio llamado, a su propio ministerio, vienen, se alimentan y tienen que salir a ejercer ese ministerio. Amén. Y así es como hemos visto tanta gente crecer. Una de las cosas que a mí me impresionaba cuando yo llegué a la iglesia es que, por ejemplo, habían hermanos que predicaban los sábados en la mañana. Y no era un programa de la iglesia, era un programa de ellos. Ellos sentían la urgencia de salir a predicar la palabra del Señor. El pastor los bendecía, iban con el respaldo de la iglesia, pero no podíamos decir, es que la iglesia organizó una campaña para salir los sábados a predicar. Fue algo espontáneo del Espíritu y estos hermanos salían y lo hacían. Y lo mismo hemos visto con la fundación. La gente se ha ido adheriendo. No viene el pastor diciendo, mira, yo quiero que tú seas parte de la fundación. No, la gente comienza a involucrarse. Amén. Y encuentran su lugar y ahí están trabajando. Sí es una institución que Dios nos dio a nuestro pastor a crear para poder establecer el brazo social de la iglesia, para poder ejercer influencia en la sociedad, tal y como hemos sido llamados. Pero la gente sabe que no hay un yugo sobre ellos que los obligue, que los encuadre en un campo de acción, sino que es una dirección total del Espíritu Santo, porque creemos que la gente que llega es añadida por el Señor, es llamada por el Señor, y a nosotros nos toca edificarlos, es lo que hacemos, como dice la palabra de Dios, hasta que lleguen a la estatura de un varón perfecto. Pero de ahí a nosotros decirle, mira, tu ministerio en esta iglesia es este. Yo recuerdo que yo era maestro en eso, pastor. Confieso mi pecado. Yo hacía los perfiles del líder y los perfiles para el ministerio de adoración, los perfiles para el ministerio de educación cristiana, los perfiles para esto, los perfiles para otro. Y al final, pastor, nadie era llamado. Nadie cumplía con su responsabilidad. Dejaban las cosas botadas, se quedaban en la escuela dominical sin maestros en tiempo de vacaciones, porque no era un llamado de Dios. Exacto. Era un llamado de un hombre. Bueno, Y aquí es donde yo veo, pastor, el valor que está dándonos esta enseñanza. Cuando estamos en una jaula, póngale el nombre que quiera, déjeme usar uno a mí y asumo la responsabilidad por esto. Denominacional, por ejemplo. En muchos casos, hombre de Dios, usted lo sabe, porque yo viví lo mismo. En muchos casos llegamos a depender del hombre y no de Dios. Y aquí veo yo la tremenda enseñanza. Cuando nosotros estamos aquí para establecer el reino de Dios, el Padre nos alimenta de la misma forma en que Él cuida de las aves, cuida de nosotros. Bueno, el mejor testimonio de esto que tenemos, y como una figura de lo que es el reino, es que en nuestra congregación y en el edificio que ya está diseñado y lo que se va a construir, hay un departamento, hay un espacio entero dedicado a las damas de blanco. Las damas de blanco se congregan una vez al mes, tienen oficinas en el centro. Yo le dije, ahora van a tener sus oficinas, porque no hay nadie que mejor represente el reino de Dios que las damas de blanco. Amén. Y yo me siento honrado, sumamente honrado de Dios, que ellas hayan venido a cobijarse ya por 4 o 5 años
donde se reúnen los primeros miércoles de cada mes, y también las damas que atienden en las cárceles. En las cárceles. Entonces, ahora los jóvenes levantando vidas estudiantiles también se congregan ahí, porque lo que no tiene denominación es donde está la bendición. Me sale un verso, hermano. Bueno, estuvo bueno eso. Uy, perdón que pisé algunos callos, pero o sea, a ver, tú puedes tener tu denominación, pero la bandera que el Señor quiere que lleves es la de Él. Amén. La de Él. No significa que vayas a romper los... No. Simplemente es llevar la bandera del Señor. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y creo, pastor, que los verdaderos líderes denominacionales coinciden con esto. Sí. Porque si bien vemos las cosas, los orígenes de estas estructuras religiosas han sido llevar el evangelio por todo el mundo. Sí. Han desarrollado obras misioneras impresionantes alrededor del mundo. Y ellos mismos creo que no estarían de acuerdo cuando uno de sus miembros exalta la bandera denominacional sobre la bandera de Cristo. Porque otra vez, Sí. los extremos son malos. Sí. Y yo no estoy aquí hablando en contra de las denominaciones, estoy hablando en contra de los extremos denominacionales. Y de verdad, nosotros, pues como el pastor y yo hemos coincidido en muchas cosas, nosotros no pertenecemos a ninguna denominación. Yo pertenezco a un ministerio interdenominacional que se llama Enlace, me congrego en una iglesia que no tiene una denominación que se llama Bendecidos para Bendecir, porque es la visión en la que yo siento que Dios me ha llamado. Bueno, se nos acabó el tiempo, aunque no lo creas. Se nos fue. Qué pero, rápido. Pero volvemos. Vamos a dejar este punto aquí y lo vamos a atar con el próximo programa. Perfecto. Amados, esperamos que no se sientan tan molestos, y los que tienen molestias van a tener que tomarse una aspirina porque sabemos que causa cierta incomodidad este tema, pero tenemos la mejor intención, y la mejor intención es que al entender lo que es el reino, el Señor va a bendecir tu obra. Amén. No podemos pensar primero en hacer crecer mi obra sin pensar primero en qué es el reino de los cielos. Así es, pastor. Amén. Así es. Nos quedan 30 segundos. ¿Quieres orar, hermano? Claro que sí. Pastor, gracias por este privilegio que me das para orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor. Yo te doy gracias por esta verdad bendita que está en tu palabra. Somos ciudadanos de tu reino, Señor. Y estamos aquí para ejercer dominio en la tierra en tu Amén. nombre. Señor, que esta verdad ahora sature la mente y el corazón Sí, Señor. de tu pueblo, Señor. Amén. Para que sepamos, Dios, que hay Amén. un solo estandarte que levantar, una sola bandera, la de nuestro Señor Jesucristo. Y que bajo esa bandera, Señor, todos podemos habitar juntos y en armonía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Nos vemos. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgin, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.